Harvey, lo escucha nuestra invitada hoy central, María Fernanda Cabal, desde Bogotá. Doctora María Fernanda, muy buenos días. Mire, usted definitivamente es una candidata posicionada ya. Usted va a estar en el partidor muy fuerte. ¿Cómo va a ser usted en los procesos de paz cuando ya le han ofrecido todo a estos señores de la guerrilla? Ya desgastó la palabra proceso de paz. Ya no saben más qué darle, porque cada vez atacan y vuelven otra vez y vuelven otra vez y le dan una penúltima oportunidad y nos quedamos dando penúltimas oportunidades. Siguen los procesos de paz. ¿Cómo va a ser? El presidente Uribe decía mano firme, corazón grande. Aquí no se ha acabado la desmovilización. ¿A qué horas pasó a un segundo plano la desmovilización? Ahí está. ¿Saben cuánto aumentó, Arbey, el reclutamiento de niños? 500%. Porque la izquierda, para reventar al presidente Duque y a sus ministros, se inventó que cada vez que había uso de la fuerza aérea, de la ventaja aérea, de la fuerza aérea, no solamente es bombardeo, hay uso de la ventaja aérea, además del bombardeo, asesinaba a niños. Pero se le olvidó que quien recluta a los niños son los grupos ilegales. Y haberle quitado la capacidad a la fuerza aérea de poder combatir a los bandidos, como pasa en Jamundí, hace que aumente el reclutamiento de forma exponencial y que todo el radio de acción de estos bandidos quede capturado, porque eso se llama control territorial. Y ese radio de acción va bajando cada vez más hasta que llega el día electoral y se quedan con alcaldes y alcaldes de muchos municipios, porque esto es a punta de fusil o poniendo gente afín a ellos. Es un fenómeno muy similar, Arbey, al fenómeno del paramilitarismo cuando empezaron a copar regiones y a poner sus alcaldes, porque las arcas públicas también son un negocio. No solo quieren el billete de la minería ilegal y de la coca, sino el billete del Estado. Entonces se quedan con el ministerio, con la Secretaría de Educación, la de Transporte. Mire Tuluá, es que Tuluá es el perfecto ejemplo, y Jamundí. Entonces, dialoguitis, mi querido Arbey, ha sido el gran pecado, como lo digo en mi ensayo, que les voy a mandar el libro y les voy a mandar a ustedes el PDF, también está en audiolibro. En este ensayo, que se titula La democracia en peligro, yo muestro cómo desde Belisario Betancur, con su pintadera de palomas, terminamos entregando la legitimidad de un Estado que nos debería garantizar la vida. Terminamos poniendo en jaque una constitución política de Colombia que, con mis reparos, porque es una constitución que carga demasiadas obligaciones en un Estado y nos lo vuelve gigante. Entonces, más burocracia y más corrupción, pero que ha funcionado por lo menos para poder enfrentar un gobierno totalmente anárquico y nefasto como Gustavo Petro, que no cumple ninguna decisión judicial, a él no le importa, él sigue siendo el mismo. Entonces, cero dialoguitis, la mano extendida para el que quiera desmovilizarse, cero dialoguitis para el que asesine soldados, policías, ciudadanía, desplazamiento, líderes sociales, pero es que terminamos entregándole, como cuando llega un violador de su hija a su casa y usted le dice, por favor, entre, yo soy un buen samaritano, quédese en mi cuarto, si quiere le sirvo el desayuno. Uno no juega con los derechos de miles de víctimas con un argumento falaz. Es una paz que no va a llegar, porque estos tipos, la única paz que conoce el comunista es el poder. Estamos hablando hoy con la senadora María Fernanda Cabal. Cuando habla del comunista, ¿habla de quién? Espérate, que yo quiero preguntarte a ti una cosa. Presidente, buenos días. A ver, buenos días, hasta donde alcance mi voz a oírse y donde la galaxia cambia de color. Aquí está su hijo de Allende y del Cono Sur, hombre que se sienta en una acera a ver pasar muchachas bonitas y a tomar amargas. Si pasara a Cabal también le lanzaría un piropo, Te pero hago una pregunta. sé que es casada. Vos la recibiste en el Palacio de Nariño y está haciendo un análisis ella de la situación del país. Y nos ha contado de ser la candidata
a la presidencia de la República, ¿qué haría? ¿Qué mensaje le puedes dar tú? Eres un hombre abierto, que a invitar otro tinto. Que en tu ideología eres un hombre abierto al diálogo, a los acuerdos. Contame, Gustavo. Primero que todo, un saludo revolucionario a la compañera oligarca Mafe Cabal y al compa Félix. Félix, saludo especial. José Félix Laforí. Salen desde el mismo estudio, carajo, ahí en Zoom. Yo quiero decirle a María Fernanda muy amablemente, ojo, esto no lo sabe ni la ONU, esto no lo cuentan los libros de historia, pero como yo sé que Uribe le va a embolatar el aval por el Centro Democrático, la invito a que participe abiertamente y se inscriba por el pacto histórico, donde estamos recibiendo gente. María Fernanda, te doy la mejor noticia de esta mañana en tu vida. El presidente Petro te da el aval del pacto histórico. ¿Qué te parece? Ya estás inscrita candidata a la presidencia de la República. ¿Ah? Esto está bueno. Pues para que ustedes sepan, tengo un montón de mamertos enamorados. No, una pregunta. Cuando te invitó al Palacio, que ocurrió lo que ocurrió, ¿cómo fue ese diálogo allí? Cuando ustedes tienen grandes diferencias políticas, pero me imagino que fue una cosa diferente. ¿Cómo fue ese momentico allí? Creo que el año anterior. No, eso fue el primer. Ah, bueno, el año anterior, es que ya se me olvidó qué año es. El primer, en el recién posesionado, él en su cargo, porque yo recibí una llamada en ese momento, de la Fiscalía. La Fiscalía nos llama porque había información del ELN contra mi hija mayor. Y vamos a la Fiscalía y sé que, pues me supongo que el general de la policía le informa a Gustavo Petro y él nos manda a llamar a José Félix y a mí. Ese fue en realidad el encuentro. Ahí yo tengo la oportunidad de decirle a él que tenga mucho cuidado con la paz total, porque darle ventaja al narcotráfico sencillamente hace que se multipliquen y después terminan tragándose el gobierno. Se lo dije así, con esas palabras. Ahí estaba el que era el señor Casanova, que también fue el M-19, que era de la agencia de inteligencia. Estaba Rodríguez, el de la UNP. Se lo dije porque por sentido común, usted no le da ventajas al negocio que no está en venta, que es el narcotráfico, si es que el dinero es multimillonario. Por eso ahora se matan todos estos salvajes. Se han matado antes, ¿no? ELN contra FARC, ahora es una disidencia contra la otra, que Iván Márquez, que la de Mordisco, que todos contra todos, como dicen los mamertos, todos contra todas y todes, todos matándose. Y al final de cuentas, ¿quién sufre? La población civil. Pobre alcalde, ¿ustedes vieron al gobernador del Caquetá? La tragedia. Ustedes deberían hacer un recorrido, John Maro, y se lo sugiero para que su audiencia conozca lo que pasa en el país. Llamen al alcalde de Arauca, llamen al alcalde de Tame, Arauca. ¿Sabe cuántos muertos llevan? Ese pobre alcalde nos visitó, el de Arauca, hace 3 meses en el Congreso. Llevaba 500 muertos. 500 en este año. El alcalde de Tame lleva 600. Llamen a la gobernadora del Meta para que les cuente que el sur de Meta se perdió. Llamen al gobernador del Caquetá para que les cuente que se está perdiendo otra vez el Caquetá. Llamen al de Antioquia. Llamen al de Norte de Santander, que no hacen sino asesinar soldados, estos degenerados protegidos por Maduro. 1.300 guerrilleros del ELN protegidos. Y este señor abriendo frontera abierta, ¿no? Yo digo que a mí me da un dolor con este país, yo Maro, de verdad, porque la izquierda tuvo la oportunidad, dentro de su fantasía del paraíso, de tener un gobierno que al menos hiciera algo importante. Trajo los ladrones de los gobiernos pasados, sumó los ladrones que llegaron con hambre vieja, se robaron todo, escogió lo peor para dirigir los ministerios. ¿Qué tal usted con un ministro de educación que viene de la primera línea y públicamente dice que no lo señalen por ser consumidor de bazuco? O sea, yo a veces creo que esto es como una novela de terror. Pues ponga usted de gerente de su noticiero
no sé, a un muchacho que esté completamente adicto. No, uno no hace eso, pero como no es la plata de ellos, es la plata de todos nosotros. ¿Qué tal el Ministerio de la Igualdad? No pone a los mejores, pone un actor porno gay. Entonces todo es una trama para desmoralizar la sociedad, para que sintamos que nos derrotaron. Por eso la guerra de las narrativas y de las historias coge más auge, porque ellos capturan gente llena de necesidades que creyó que era un cambio. Y yo a la gente le digo, tampoco vivíamos tan mal, Colombia hace 30 años era muy diferente, vivimos mejor, pero el narcotráfico, John Mario, y la corrupción pueden llevar a Colombia a convertirse no en un estado social comunista, que siempre nos dio miedo, no, en un estado empresa criminal transnacional, como lo es Venezuela, como lo es Bolivia, que ahora están agarrados los dos bandidos, el ex y el de ahora, como lo es Nicaragua, con un psicópata casado con una vieja que parece como la de la bola de cristal, que mete preso a los pobres sacerdotes en plena misa. Y el mundo occidental no dice nada, callado. Definitivamente precandidata y en qué condiciones, cómo va el tema. La discusión viene ahora en si es el día de la convención, en voto de convención, como lo hacen usualmente los partidos, especialmente el Partido Conservador. Y eso sería abril-mayo. Si no, habría que esperar hasta las elecciones de Congreso, donde se hacen las consultas públicas abiertas de precandidatos. Ustedes se acuerdan que ese día casi todos los partidos, y en general es normal porque los partidos tienen vocación de poder, sacan sus precandidaturas y ese voto de candidatos jala la opinión mucho más que el voto de estructura que es el del Congreso. Eso que nosotros con Centro Democrático tenemos todavía un margen de opinión muy alto, pero esa alianza ese día ayuda a jalar las listas al Congreso y en esta vez vamos a volver a cerrar la lista, John Mario, al Senado, Bogotá, Cámara, lista cerrada y Antioquia, perdón, Bogotá sí y Antioquia, Cámara, lista cerrada. Vamos a volver como la primera vez del 2014 que tuvimos, fuimos la bancada más numerosa. En la primera vez del 2014 no, la segunda del 2018. No, sí, 2018 fuimos una bancada muy numerosa. Inquietud, ¿solo esos departamentos, Mafer, o Valle del Cauca, por ejemplo, que la gente se pregunta? A ver, es que la particularidad es por precisamente resultados anteriores y la capacidad que tengamos de recoger los votos. Mire qué curioso, además usted que le gusta hacer análisis político, la primera vez que yo entro a la política es en el 2014, cabeza de lista Cámara, lista cerrada, nadie quería en el Centro Democrático asumir la cabeza de esta lista siendo cerrada, que usted sabe que la cerrada favorece siempre a la cabeza, porque Petro era el alcalde de Bogotá, tenía Bogotá destruida, pero obviamente tenía toda su estructura funcional, tenía el presupuesto, la gente pensaba que iba a poder poner a la sucesora Clara López, que de hecho no le fue bien, y en esa fecha también se cierra Medellín, se cierra Cali, perdón, se cierra Bogotá, se cierra Cámara también, perdón, Cámara, sí, yo creo que era Medellín, estoy confundida, pero ambas se cierran y en Bogotá logramos sacar la lista más votada, 327,000 votos, 6 curules de 18, que era la locura, Petro alcalde, Santos presidente de Colombia. A nosotros se nos quema, John Mario, la sexta curul por no tener un abogado. Yo no tenía ni idea de que era un preconteo, que era un escrutinio. Usted sabe lo que es el circo todavía electoral en este país, donde el mayor espacio de robo está precisamente en ese momento. Mientras se hace el preconteo con esos C14 que siguen siendo un desastre porque son 3 llenados a mano como si estuviéramos en el hace 50 años y lo único que es válido es la parte que va en la bolsa del tarjetón, lo único válido jurídicamente. Eso no lo logramos corregir ni con la reforma que se cayó, John Mario, porque usted sabe que esos márgenes dejan gabelas para la corrupción, tanto de funcionarios
dentro de la registraduría como de políticos que saben que ahí pueden comprar su paquete de votos. Yo quisiera una opinión en contexto de todo lo que viene ocurriendo en Colombia y, por ejemplo, María Fernanda Cabal, senadora, representante de un partido de oposición, ¿cómo acaba de ver lo que se decidió ayer por el Congreso y primera vez en la historia que Congreso y Gobierno no se ponen de acuerdo y se llega a decretar el presupuesto de una nación con todos los bemoles que tiene esto? A ver, yo hago un análisis amplio para no quedarme en la postura de simplemente ser oposición. Yo hago un análisis de país, John Mar. El país tiene unas deficiencias que no ha corregido y le voy a poner varios puntos. Primero, ¿por qué la gente no sale de la pobreza? Porque no ha podido gozar del sistema capitalista. El capitalismo te da todas las herramientas para que la gente, con su propio esfuerzo y no teniéndole que mendigar a un Estado ladrón, que cada peso que le da al pobre se ha robado atrás 30, 40 más, como lo de la unidad de gestión del riesgo, como todas las transferencias que siempre atrás hay un negocio, como la comida que se suministra a la gente más pobre, que yo recuerdo, John Maro, hace por ahí unos 35 años con Francisco Cajiao Restrepo, que me contaba cómo desde esa fecha los banqueros lo buscaban para depositar las cuentas del Estado a cambio de darle mucho dinero y cómo los que suministraban comida en esa época le daban comida podrida a la gente más pobre porque el pobre no tiene ante quién quejarse. Entonces, primer punto, deficiencia estructural de mercado, falta de acceso al capital, la gente que es trabajadora, al colombiano le toca ir al gota a gota, le toca quedar empeñada y le toca quedar esclava de que seguramente le peguen un tiro o le hagan cualquier acto de violencia. Segundo, una ruralidad completamente desprotegida. Si Colombia es potencia agrícola y ganadera, ¿cómo es posible que sigamos sin vías terciarias y sin accesibilidad? ¿Cómo es posible, John Maro? Que es que uno le da risa pero le da rabia. Colombia es el segundo país más rico en riqueza hídrica, en agua, el segundo. Me vine con un gringo en un avión hace como 4 años, gringo multimillonario, inversionista en el Bichada porque tienen reforestación. Tipo se cogía la cabeza y me decía, es que ustedes tienen políticos demasiado ladrones. Le he propuesto al ministerio tal que por favor hagamos tal cosa, o sea que él quería hacer alianza con universidades gringas, que usted sabe que tienen el mayor desarrollo en ciencia y tecnología, en medio ambiente, para poder multiplicar y hacer más eficiente el conocimiento sobre protección ambiental, especialmente en reforestación. Nunca logró que lo atendieran, nunca logró en el Ministerio de Educación nada. Y el día que fue a pedir un crédito en el Banco Agrario, hubo un ministro que le cobraba el 10% del crédito. Entonces, volvamos. Un país rico en agua donde la gente toma agua sucia, donde los niños todavía se enferman por el agua sucia. Entonces, si usted coge 5 puntos, 5, no 100, 5, que usted dijera cómo cambia un país y cómo salimos de la pobreza. 1, acceso al capital, oferta de crédito para la gente, para todos. Los bancos de segundo piso, aquí, los fondos del Estado se hicieron para prestarle a la gente. No, se volvieron igual que los banqueros, le prestan solo a los ricos. A mí me han negado créditos en la empresa que yo construí que todavía sobrevive después del COVID y de las Torres Gemelas, imagínense. Segundo, desarrollo del campo colombiano. ¿Cómo construye usted vías terciarias, John Maro? Por cada peso que te dé el alcalde del predial rural, vos le das 5 de regalías, 1 por 5. Y empezamos a construir las rutas rurales de Colombia para sacar los productos, para que haya accesibilidad, para que no se demoren tanto. Tercero, hay un tema crítico, bueno, el tema del agua. Usted sabe, John Maro, que hoy no hay plata en el viceministerio del agua, porque todo se fue para el Ministerio de la Igualdad, porque es un gobierno netamente ideológico, con una ideología que cree que solo él tiene la razón, cuando en su vida ni Petro, ni sus asesores, ni sus ministros han generado empresa. No saben que usted cuando genera una empresa, John Maro,
Usted no es el malo del pasado y el esclavista de sus empleados. Usted arriesga su patrimonio. Si usted se quiebra mañana en su emisora, los empleados no van a salir a ayudarlo. Usted sí le tiene que pagar el sueldo a sus empleados. Ahí vamos con 1, 2, 3, cuarto. Usted no puede tener 300.000 hectáreas de coca que nos dejó Santos amarrados al Acuerdo de La Habana. Si usted delinque, usted aplica la ley. Usted vive en Cali, John Mario. Cali es una ciudad destruida y los peores focos que usted nota hoy, Tuluá, corazón del valle, somos planos, tenemos todo lo que no tienen muchos departamentos y ahí está la guerra frontal del narcotráfico contra la ciudadanía. Jamundí Valle, ¿cómo es posible que Jamundí, que era el lugar de expansión de Cali, se haya convertido en el palacio de los mini Pablitos Escobares? ¿Cómo es posible que exista Villa Colombia? ¿Es que no tenemos fiscalía, policía, ejército? No, la gente al garete. Entonces los mamertos te dicen, ay, es que pobrecitos los campesinos no pueden cultivar nada distinto a la coca. Y yo les contesto, pobrecitos los campesinos con un fusil en la cabeza del cartel de Sinaloa, del Tren de Aragua, de las disidencias, que eso es lo mismo, FARC es la misma, pues se llaman disidencias, pero es lo mismo, lo que pasa es que pelean ahora porque como todo se traquetizó, lo que era antes evidente ahora es un hecho concreto. Todos los carteles, a mí me llaman de Jamundí, me llaman del Catatumbo, me llaman de Nariño. Como hay sobreoferta, John Mario, se cayó el precio y se están muriendo de hambre y no se pueden salir de allí, salvo que se desplacen. Entonces, 70% de la coca se está vendiendo en Colombia, no se está exportando. ¿A través de quién se vende? 800 grupos ilegales esparcidos en todos los municipios, comunidades, barrios de Colombia. La edad de consumo se bajó a 8 años, 4 veces el consumo ha aumentado porque ya es asequible para clases de menos recursos económicos. Antes era para los riquitos, riquitos y ricos, ahora es para cualquiera, póngalo de estrato 2, 3 para arriba. Bueno, ahí está la guerra, ahí está la guerra, ahí está el corazón de la guerra. Yo creo en la sustitución, yo creo que Colombia puede ser potencia agrícola y pecuaria como se volvió Brasil. Usted sabe que hace 35 años Fernando Enrique Cardoso revolucionó lo que es el Brasil. Brasil hoy es el único país con una balanza comercial favorable al Brasil, exporta a China más de lo que importa de China, y eso demuestra que el mundo necesita comida, siempre va a necesitar, nosotros somos trópico, tenemos más luz solar durante el día y estamos despreciando todo lo que nos regaló la naturaleza y que se llaman ventajas comparativas. Y por último, John Mario, la corrupción. Cuénteme por qué las multinacionales que tienen 20.000 hoteles, 30.000 hoteles en el mundo, por poner un ejemplo, ¿por qué no se quiebran? ¿Por qué no se las roban? ¿Y por qué el Estado colombiano, que debería tener toda la trazabilidad de la contabilidad con el software contable que te genere un flujo de procesos, que usted haga alarmas cuando vea que está pasando algo malo? Porque hay un contubernio entre gobierno, entre Congreso, hay contubernio entre alcaldías, gobernaciones. Nuevamente, ¿por qué? Porque el diseño del Estado está pésimo. Porque usted se lanza a la gobernación y gana y llega y no puede cumplir ni una promesa porque no tiene un peso. Usted fue alcalde, eso que en su época no era tan crítico como es hoy. Le resecaron los recursos a las gobernaciones y a los municipios. Entonces, conclusión, Constitución del 91 te deja un montón de funciones administrativas, te permite la elección popular, pero no te entrega un peso, entonces te toca venir a mendigar, a buscar al senador, al representante, para ir donde el funcionario del Estado, al de Invías, al de Planeación, al de DPS, y en esa mendigada viene la triangulada de la corrupción. Y aquí sí no hay límites, porque mi querido John Mario, ladrones hay, ricos, pobres, derecha, centro, izquierda, es una condición inmoral que sufrimos en Colombia. Pacho. A mí solo me gustaría escuchar ya como de manera más concreta cuál es el modelo económico
político y social de María Fernanda Cabal para solucionar todos esos problemas que nos acaba de relacionar? Hay la falsa creencia que el Estado me resuelve la vida. Entonces llega el político al barrio y dice, yo les voy a bajar la tarifa de energía, yo les voy a dar su primera casa gratis, ustedes viven en arriendo, yo se los doy, yo les voy a reparar las viviendas. La primera mentira es que nada es gratis, todo sale del bolsillo de alguien. La segunda mentira, vuelvo a la primera hipótesis, es que creer que el gobierno me resuelve. No, el gobierno me entorpece mi vida, porque cuando la sociedad se junta, porque tenemos identidad, tenemos una lengua común, creemos las creencias religiosas, pues catolicismo, cristianismo, que al final es la misma fuente, tenemos una historia similar que nos hizo además construir una nación y un sentido de patria. Aquí desafortunadamente el sentido de patria solo ocurre con los partidos de la Selección Colombia. De resto vuelve el odio, la polarización, los señalamientos, para allá, para acá. Uno también participa de eso porque obviamente el agredido agrede. En fin. Entonces, miramos los países ricos y miramos los países pobres. ¿Por qué Corea del Sur lo logró? ¿Por qué Taiwán lo logró? ¿Por qué Singapur lo logró? ¿Y por qué países que eran ricos se empobrecieron o en la ruta, como los países nórdicos, empezaron a comprar socialismo, estado de bienestar y les tocó dar la reversa? Entonces yo invito al público que los escucha a que busquen cada año los índices de libertad económica. Salen del Cato Institute, salen del Heritage y te van a mostrar cómo va el ranking. Primero, libertad de mercado. Vamos a Javier Milei. Si usted cuando va a crear una emisora le toca hacer 100 vueltas y pagar peaje y de pronto hasta tener que darle una coima a alguien del ministerio que lo regula para que le dé un permiso para usted salir al aire, para usted hacer lo que le gusta, para usted vender su pauta porque le toca, porque usted no le regalan su emisora. ¿Por qué tantas leyes y leyes malas? Entonces, libertad de mercado significa reducción de barreras para que la gente pueda vender su producto, abrir su negocio, para que pueda ser formal. No, aquí seguimos en la informalidad porque es un camello ser formal, pero además logras ser formal y llega el Estado con su reforma tributaria y te saca la platica del bolsillo para que Francia Márquez ande en helicóptero, para que Petro ande contaminando el mundo, él, el que va a salvar el planeta de la destrucción climática, para que roben. No, entonces mi sistema es libre mercado, el individuo no es tonto, dele las herramientas, ayúdele, ahí sí, con crédito, no regale, pero crédito pagable, no que le toque a usted para sacar una moto, pagarla 6 veces. La gente sabe crear su propia riqueza. Desregulación, reducción de todas las barreras y tarifas, reducción del tamaño del Estado. Cuando yo veía a Javier Milei mochando ese poco de ministerios con un poco de vagabundos, burócratas, vagos, yo decía, qué felicidad, porque eso es el robo al ciudadano. El Ministerio de la Igualdad no va a traer ninguna igualdad, va a traer privilegios a un poco de personajes que no se merecen estar en esos cargos. Ni siquiera escogen por ser el mejor, sino por ser el más activista. Entonces, mire una Colombia que de entrada usted llegará a mochar todas las consejerías. 16 altas consejerías. ¿Y entonces para qué existen los ministerios? Moche. Y en cambio, pase plata para la educación, no para la educación que siga adoctrinando niñitos con unos profesores de FECODE que se quedaron 30 años atrás y los peladitos ya mueven el internet y el celular, hasta los hijos de uno pues ni diga, y los nietos le enseñan. Una educación que enseñe que necesita capacitarse para el mundo global. Yo tengo unos pelados hoy que ayudé con unos cursos de programación. Ya todos están enganchados con empresas internacionales. Se ganan lo que para una empresa es nada. Una empresa gringa, creo que un muchacho le paga $1,800, $2,000
ese peladito se mete 8 millones de pesos por la tasa representativa. Ayudemos a que estos muchachos salten de la mediocridad y del odio, porque todavía nos tienen en los años 60 y es que con la lucha de clases, cuando el mundo cambió y no se dieron cuenta. Ese es el modelo que yo quiero. Libertad de mercado, libertad de pensamiento. Yo sí quiero proteger la prensa, John Maro, porque si no hubiera sido por la prensa, no hubiéramos destapado el 80% de los actos de corrupción. Yo quiero un Estado pequeño, pero eso sí, yo quiero una fuerza pública con bienestar. Yo quiero policías y soldados otra vez con la moral en alto. Yo no quiero un reclutamiento a la loca. Yo quiero que el que quiera pertenecer sienta que es un honor, pero para eso también hay que darles privilegios como lo dan en los países ricos. Ese es mi modelo. Quiero luchar contra la pobreza. Sé cómo hacerlo. Soy empresaria. Yo creé la Fundación Colombia Ganadera. Hemos beneficiado a miles de campesinos en todo el país. Démosle una oportunidad al sentido común, no a la ideología, no al odio, no a que es derecha, extrema, izquierda. No, eso es parte de la discusión que no vale la pena. Vale la pena apostarle a que el colombiano quiere salir adelante y que su único fin para sobrevivir no sea el exilio. No sea el exilio. Démosle posibilidad de que se quede en Colombia. Senadora, muy buenos días. Le saluda Cristóbal Navia. Senadora, yo le hago una pregunta en los siguientes términos. Usted es un personaje de reconocimiento a nivel nacional, donde cuenta con un apoyo ya marcado por una población determinada dentro de su querer y quehacer político. ¿Qué le falta a María Fernanda Cabal para poder conquistar nuevos espacios dentro de los posibles electores colombianos? Qué buena pregunta. Mi esfuerzo, que lo hago todos los días, es cambiar la percepción del público. Porque cuando uno es figura pública, está expuesto a todo. Yo creo que a John Maro también le pasó cuando fue alcalde. A uno lo señalan, lo rotulan, lo caricaturizan, dicen de todo. Yo he logrado superar algo de esa caricaturización y de esos señalamientos, pero todavía me falta romper el esquema de creencias en que todo es blanco y negro. Yo no tengo nada en mi vida de extremo. De hecho, no me gusta ni la godarria retardataria, como me decía una vez un mamerto hace años, es que ustedes son godarria retardataria. No me gusta la religiosidad. No me importa si usted tiene una inclinación sexual diferente, o sea, yo no me meto en la vida privada y yo no tengo nada que ver con las decisiones privadas de la gente. A mí me molesta es que vendan sus deseos y los conviertan en derechos y no los impongan. Yo creo en la vida. Yo sé que al final la mujer es la que decide si se somete a un procedimiento de aborto. Nadie puede por encima de ella decidir, pero está su conciencia. Hay mujeres que a veces lo hacen porque no tienen recursos, o las echan de la casa, o dicen yo no tengo cómo alimentarme menos a un niño. Yo soy más de la política de acogida de esa mujer y de ese niño, porque el milagro de la vida está allí. Yo tengo 4 hijos. Ya tengo una nieta, voy para un segundo. El milagro de la vida es eso, no hay que banalizar un embarazo, no es irse a sacar una muela al dentista porque me dolió. Pero siento que el individuo tiene derecho a decidir sobre su vida. Sin embargo, hay principios y valores no negociables que llevan a que una sociedad sea o no sea civilizada. Entonces, a mí me toca hacer un esfuerzo muy grande por mostrarle a ese público, hay un nicho duro que nunca lo va a querer a uno. No importa, pero se puede discutir mientras no sea pues unos personajes que llegaron al Congreso de allá de Cali, que eso sí es como uno conversar con el hombre de Cromañón. Hay otro nicho que es de izquierda, pero que muchas veces no ha escuchado las fórmulas que uno tiene de transformar un país. Tengo muchos de mi lado. Me dicen, yo no sabía que usted era así. A mí me gusta usted, voy a votar por usted. Digo, se ha logrado algo. Y está el gran nicho
de los indignados con Petro que le creyeron. Y está el mayoritario, que es el del indiferente. Yo no voto porque todo es lo mismo, todos son ladrones. Yo no voto porque yo no voy a conseguir nada, a mí no me van a dar trabajo, a mí no me van a dar nada con la concepción de que me den, me den, me den. Ese yo no voto es el que permite que los malos lleguen. Ese yo no voto, no recuerdo si sigue siendo como el 55, 52. Bueno, nosotros tenemos abstención, mundialmente abstención, pero hay que lograr enamorar a ese que no vota, porque se está permitiendo que los malos lleguen, que los malos con estructuras mafiosas lleguen, que la clientela llegue. En fin, ese es el esfuerzo que tengo que hacer y yo le agradezco a John Maro que ha sido tan especial conmigo por este espacio y por su audiencia que seguramente tendrá muchas personas diferentes a lo que yo creo que debe ser un país. Y para terminar, no es la igualdad per se, nadie es igual a nadie, ustedes no son iguales a sus hermanos, ni sus hijos son iguales, es el acceso, es la equidad, es el poder lograr algo. Yo todavía me impresiono cuando me llega una persona y me dice, es que yo necesito un horno para poder cocinar porque no tengo, o el que tenía me tocó empeñarlo. ¿Cómo es posible que la gente no pueda acceder a un medio de producción? ¿Cómo es posible que el IVA que nos lo subió Juan Manuel Santos del 16 al 19 no vuelva y baje y no haya exención de IVA para medios de producción? Hay gente que no puede porque el IVA le sube el valor. Por eso peleamos el día sin IVA. Y la izquierda no quería día sin IVA. Y a la izquierda le da rabia, como lo dijo una congresista, es que se compran cosas que no necesitan. ¿Cómo así? Yo me compro lo que me dé la gana. Es mi plata, no me la he robado, así me toque pagar las cuotas. ¿Cómo así? Es como el cuento que quebraron a los pobres tenderos y panaderos, sobre todo estratos populares, a los altos los golpea mucho también con ese tal impuesto saludable. Pero a mí, ¿por qué me tienen que decir qué me puedo comer y qué no? Entonces resulta que el impuesto saludable sube el precio del producto final porque si no la empresa se quiebra. ¿Y quién accede? El que puede pagar. ¿Quién no accede? La gente pobre que llegaba por la tarde-noche y en la panadería de la esquina compraba un pan o en la cigarrería que hacían panadería atrás compraba un pan, un café o un jugo, pues ya le subieron 10% y van para otro 10 y después terminan en el 30%. Entonces, si usted es formal, se quiebra, lo obligan a informalizarse y el pobre no accede. Esas son las maravillas que yo digo que son completamente psicóticas de este mundo en vías de desarrollo, copiándonos a los ricos. No nos copiemos a los ricos en lo malo de ellos. El rico quiere comer comida orgánica, cómprela 4 veces más. El rico quiere comer grillos, ustedes saben que ya venden el paquete de grillos en Nueva York, cómase el grillo, pero no me ponga a mí a someterme a sus locuras. Se imagina uno poniéndole el impuesto saludable, ¿no? A la comida típica, al chicharrón, a las marranitas, al suero costeño. No compremos esa basura que venden los medios internacionales de los ricos y aquí los mamertos nos metieron el impuesto saludable. En estos días veíamos en redes de pronto un comentario que usted hizo frente al superintendente de salud. Yo no lo escuché completo, pero sí vi reacciones donde decían es que la senadora María Fernanda Cabal es homofóbica, no quiere a las personas homosexuales, no quiere a la población LGBTIQ+. ¿Qué decirle a la población, María Fernanda? Porque estamos hablando de cerca de 5 millones de personas en Colombia y en esa dinámica, pues si usted también aspira a la presidencia de la República, vemos que ahí hay una gran parte de la población colombiana que pudiera apoyarla a usted y que pudiera contar, digamos, con María Fernanda en la presidencia de la República de Colombia. Los gobiernos activistas usan minorías y usan el discurso de la inclusión simplemente para agradar, para golpear a otros o para crear más burocracia como el Ministerio de la Igualdad que no va a resolver el problema de igualdad. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo quiero que me vean como alguien que incluye y entonces pongo población
afro, nombro a alguna persona de raza negra, algún indígena, pongo a alguien gay. No todos los gays pertenecen a la comunidad activista LGTBI. De hecho, creo que la comunidad es minoría frente a la cantidad de personas gays, hombres y mujeres. Entonces yo le haría esta propuesta. Ponga el mejor. Busque el mejor de raza negra, que lo hay. Gays, pues usted sabe que en el mundo los mejores peluqueros, cocineros, diseñadores, o sea, son de una creatividad. Yo no sé si es porque hay también ese tema femenino, entonces logran unos niveles, eso, de creatividad y de innovación que son impresionantes. Nombre el mejor, pero no lo nombre solo por ser gay, ni por ser de raza negra, ni por ser indígena. ¿Acaso el mérito no vale? ¿Qué siente un muchacho que se ha reventado a punta de créditos para ser el mejor, pero como no es ninguna de esas minorías, lo dejan por fuera? Hace poco hubo una sentencia en la Corte Suprema de los Estados Unidos maravillosa y casi acaban con uno de los mejores jueces que se llama Clarence Thomas, negro. Negro, su esposa es blanca rubia. Es negro conservador republicano. Eso no le entiende la mentalidad mamerta. Pero resulta que Martin Luther King, su papá era republicano negro. Martin Luther King se mueve hacia los demócratas por su amistad con John F. Kennedy, pero su origen era republicano, porque la gente no sabe que los republicanos era Lincoln, que le dio la libertad a los negros, y los demócratas fueron los que crearon el Ku Klux Klan y eran los segregacionistas del sur. Entonces, cuando uno entiende la historia y la lógica, yo les digo, mi vida universitaria, mi compañero en mi apartamento era una persona gay. ¿Por qué vivía conmigo? Porque su papá se quebró y se quedó sin plata siendo un hombre empresario rico tolimense que llegó a Barranquilla. Él no tenía cómo pagar su vivienda. A cambio, como yo no cocinaba nada, yo le decía gordito, porque era gordito y sigue siendo gordito. ¿Me ayudas y me cocinas? Porque yo no tengo ni idea. Imagínense, yo, mi mamá cocinera chef, mi hija cocinera con tienda, yo no sé cocinar, no me gusta. Hicimos una llave que todavía nos queremos. Entonces, el tema de la condición sexual no me importa porque yo no decido por el otro, no decido, punto. En mi empresa, la persona que me manejaba el dinero era un muchacho que se llamó Pedronel Montemiranda, totalmente gay. A Pedronel logramos ayudarle con mis abogados para sacarle su pensión porque le dio ELA, esclerosis lateral. Pedronel era tan jodido que me cuidaba tanto la plata que no me daba un peso. Yo le decía, Pedronel, por favor, me tenés que dar algo. Totalmente organizado. Pedrito se murió de esa enfermedad espantosa. Su pensión la heredó su pareja. Pedro era tan godo, gay, que no quería casarse. A Pedro le tocó casarse por la pensión. A Pedro lo asistió un abogado gay, amigo nuestro. Entonces son historias que yo no cuento porque a mí no me gusta decir es que yo soy, yo he hecho, pero yo sé que hay expresiones que resultan mal. A mí me molesta que el superintendente de salud haga intervenciones a EPS con 5 millones de pacientes cuando él no es la persona apta para hacer una intervención. Hoy está denunciado penal y disciplinariamente porque hace copy-paste, usa la intervención de la nueva EPS para intervenir Sanitas. Vaya a ver cómo está el servicio de Sanitas. Y lo mismo hizo con un hospital del Caquetá que el gobernador del Caquetá denunció, un hospital que funcionaba como pocos. Lo intervino copiándose una intervención de un hospital de acá de la subred de Bogotá. Entonces, no es la condición sexual, es que si les parece que disfrazarse es suficiente para usted poner en jaque la vida de los enfermos en Colombia, yo le digo que no. ¿Quieren escoger gente de minorías? Escoja el mejor. Esa es mi apuesta. Hay que dejar trabajar a la senadora. No, yo solamente digo que discrepo en una gran parte de lo que ha dicho y haré mi análisis posteriormente por la sencilla razón de dos cosas. Hugo Ruano está hablando. El gobierno más socialista, si lo vemos en términos de bienestar, de subsidio, fue el gobierno del presidente Uribe con Familias en Acción.
Y es una la carga tributaria que tenemos que pagar los colombianos. Entonces, pero posteriormente haré mis análisis económicos. Ah, no, pero que ya le responda. Respóndale, No, no, mi querida senadora. Respóndale a A Hugo. a ver, estoy de acuerdo en que al presidente Uribe le gustan los subsidios. A mí no, yo prefiero un crédito que sostenga después el negocio de una familia. Yo lo he hablado con personas que reciben subsidio. ¿Para usted qué es mejor? 120.000, 150.000 pesos al mes que no lo sacan de la pobreza, o sume eso en un año para que usted consiga un medio de producción que pueda hacer algo, o 2 años, dele un crédito. Le decía a Hugo, el mundo está lleno de plata, Hugo, el capital no sabe dónde meterse, y si usted lo espanta con locuras como no explorar gas, carbón, petróleo, pero por favor, la transicionalidad a las renovables se demorará 50 y 60 años y gracias a la ciencia, a la tecnología, porque Dios nos dio la sabiduría, el don de la razón para transformar nuestra realidad y recursos naturales, el mundo vive mejor hoy. No tenemos que salir a cortar leña, en fin. Entonces, tiene razón, yo tengo confrontación con él, pero es que la Colombia que recogió Uribe no es la Colombia de hoy. La Colombia que recogió Uribe no tenía los medios digitales que usted usa, Hugo. Mucha gente trabaja con su celular. La Colombia que recogió Uribe era una Colombia deshecha por la violencia, la guerra, 30.000 muertos años, la matazón. Por eso a él le tocó tomar medidas muchas veces impopulares y lo acusan por eso. Nadie iba a emplear a nadie con las condiciones que había. Entonces, como cuando uno se da la pela, ¿nos damos la pela y salimos adelante como país? ¿Sí o no? Pero tiene razón, era su fórmula. Uribe sí tiene, yo le he dicho corazoncito mamerto, tuvimos una discusión con la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque eso pone en jaque empresas de turnos de 12 horas. Termina subiéndose tanto el servicio, por ejemplo el de vigilancia, que ya hay particulares que no pueden acceder, no hay cómo pagar la vigilancia. En fin, otros efectos. Tuve discusiones con Uribe por la tercera prima. Él quería meter tercera prima. Yo no estoy de acuerdo en más cargas con el empleador. Suficiente. Eso es como si para uno tener un empleado fuera, como digo yo, peor que tener una esposa, bueno, una esposa, un esposo, y retirar un empleado del trabajo es peor que disolver la sociedad conyugal. Entonces, son formas de entender una realidad donde, además, yo, ¿por qué le voy a dar una tercera prima al empleado vago igual que al empleado que produce? Cuando la bonificación es de acuerdo al resultado, para eso usted tiene un incentivo. Quiero vender más porque voy a ganar más, y se lo digo yo porque he tenido empresas hace más de 20 años. Entonces, analice, no se cierre a decir es que no estoy de acuerdo, no. La realidad es que a la izquierda no le gustan las cifras, a mí sí. Índices de libertad económica, Hugo, revíselos, revise por qué los países ricos son ricos, por qué hay países que eran más pobres que Colombia y hoy superaron la barrera y son del primer mundo. Hace prácticamente 3, 4 años, igualmente usted recorrió el país y proponía su nombre como candidata a la presidencia de la República. Ahora lo está haciendo de nuevo. ¿Se proclama como candidata a la presidencia para volver al Senado o se va a quedar hasta el final de esa candidatura? No, una de las reglas de juego que queremos imponer aquí es que quien sea precandidato no vaya al Senado. Eso es lo que necesitamos que se defina. Y además le digo por qué. Porque no juega usted con las mismas cartas recorriendo un país siendo precandidato para después bajarse a un Senado. ¿Cómo competís con tus compañeros que no han tenido el mismo privilegio? Entonces eso genera inconformidad, disputas internas. Entonces no volvería al Senado. Pero entonces sigue en la candidatura a la presidencia. Mi aspiración es ser la candidata del Centro Democrático, que es mi partido. Mucha gente dice lo que dicen ustedes, a usted no la quieren, a usted la van a sacar. Bueno, pues hay que lograr ser... Doctora María Fernanda, es que usted renegó de la elección anterior de la consulta. ¿En esta consulta sí cree? ¿Cómo va a ser esa consulta entonces? Renegué porque no acepto ninguna encuesta
interna sobre un partido que no tiene claridad en cuanto a quién llaman y quiénes son. Es como si yo te digo la militancia conservadora. Listo, aplica 2 encuestas de 2 encuestadoras distintas, aparte, pero nunca me facilitaron la muestra. ¿Cómo hago yo para tener credibilidad? Yo que tengo unas mediciones contratadas, donde quedaba, la única que estaba en la conversación con Petro era yo, no había nadie más. Yo quedaba de primera, Paloma de segunda, Lirio de tercero, cuarto Rafael Nieto y quinto Oscar Iván, y gana Oscar Iván, y por eso su candidatura se esfumó. Y cuando pido la muestra, nunca me la dieron. Es como si vos vas a buscar votos para el América en un barrio del Cali, pues no los vas a conseguir, ¿o no? Doctora María Fernanda, Ya. pero eso implica entonces que usted no le jala más a encuestas, no le jala más a ningún No le otro jala medio que no encuesta. sea la consulta. De usted pide consulta al interior de un partido y no más. O estamos definiendo, no se ha definido, si en la convención que va a ser en marzo, abril, se aplazó ahora, o la consulta pública abierta de los partidos, que usted recordará que es la que se hace el día de las elecciones de Congreso, porque es una fiesta electoral ese día. ¿Usted se acuerda cuando Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle les dio por hacer una consulta en día no electoral y creo que no llegaron al umbral o casi no llegan? O sea, eso te deja muy mal parado un partido. La gente no vota en día no electoral. Así es. Ya para despedir a Mafe. Hola Mafe, ¿cómo estás? No te vi en el matrimonio Santos Tafur, no la vi por allá. Me causó sorpresa, no la vi en la cabaña. Pero quiero decirte que, pues quiero despedirte con un par de poemas. Tú sabes que yo de músico, poeta y loco tengo un poco. Si me preguntan a presidencia por quién voy a votar, la respuesta es sencilla y digo que por la Cabal. Y si de mis 7 matrimonios me volviera a casar, a Mafe le daría mi corazón un fin de año en el altar. Te amo, mi querida María Fernanda Cabal.